Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy martes, de nuevo con ustedes. Parece que estamos como cogiendo carrerilla. Y nada, continuamos, como les dije ayer, con el estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Y vamos a estar viendo el capítulo 10 y el 11, comenzando con el misterio del candelero, que es este que tienen en la pantalla. Cuando la voz le habló a Juan, se volvió para ver quién estaba hablando e inmediatamente se derrumbó en el suelo como si estuviera muerto. Sin embargo, su visión, en una fracción de segundo, del Hijo del Hombre glorificado, quedó grabada en su memoria, de modo que pudo recordarla cuando comenzó a escribir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:17 dice: «Y cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas». Ver la gloria de la presencia de Dios de cerca es más de lo que nuestra carne puede soportar. Lo mismo sucedió con la casa de Israel cuando Dios descendió como fuego y les habló, porque leemos en Deuteronomio 4:33: ¿ha oído alguno la voz de Dios que habla desde el medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Más tarde un ángel en gloria se le apareció a Daniel, quien inmediatamente cayó en un sueño profundo. Leemos en Daniel 10 del 7 al 9: «Y solo yo, Daniel, vi la visión, mientras que los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Sin embargo, un gran pavor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. Caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con el rostro en el suelo». Vemos entonces cómo los hombres pecadores no pueden estar en la presencia de Dios cuando ven su gloria. Incluso Ezequiel, cuando el Espíritu lo transportó al río Quebar, donde los israelitas habían sido deportados a Asiria, permaneció totalmente deshecho durante una semana entera. Ezequiel 3:15 es donde pueden leer eso. Del mismo modo, cuando Juan experimentó la gloria de Dios en Patmos, él también cayó como muerto. Escuchar su voz y sobrevivir. ¿Qué es esta experiencia de muerte? Creo que es lo que Pablo llama la muerte de la carne. En realidad no mata a una persona, pero cambia su conciencia consciente del alma al espíritu. El alma percibe que está muriendo y tiene miedo, porque desde la caída del hombre el alma ha gozado de la posición dominante. Y eso es lo que ocurre cuando usted, si está al final, lo que yo llamo los estertores de Pentecostés, cuando ya está a punto de cruzar el Jordán, usted llega a un estado donde ya está oyendo la voz de Dios y entonces eso le está haciendo morir, y la voz del Señor le está diciendo que tiene que morir, que se tiene que ir. Es cuando uno canta eso de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que luego le da la entrada a gracias doy a Dios por Jesucristo, que es lo que le da la entrada a la vida victoriosa. De Romanos 6 pasamos a de Romanos 7 pasamos a Romanos 8, donde entramos en la vida triunfante, en la vida victoriosa. Entonces, esa es una gran bendición. Lo que pasa es que aterroriza, de verdad, uno sufre, pues en realidad está aterrorizado porque está compartiendo espiritualmente, claro, es las experiencias de Getsemaní, muerte, sepultura y luego la resurrección, claro. Y ahí es como después con la resurrección, cuando comienza la alborada del nuevo día, como dice el proverbio, la senda o el salmo,
las sendas del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se alcanza la plena madurez en el meridiano, ¿no?, del día. Bien, la entrada del pecado cambió el yo del espíritu al alma. El hombre comenzó a ser gobernado por su mente natural anímica más que por la mente de su espíritu. Pablo habla de la lucha del dominio. Pablo habla de la lucha por el dominio entre los dos yoes en Romanos 7. El yo anímico está sujeto a la ley del pecado y de la muerte, mientras que el yo espiritual concurre o concuerda con la ley de Dios. Romanos 7, 22 al 23 y 25. Cuando logramos seguir la dirección de nuestro hombre espiritual, que a su vez es guiado y empoderado por el Espíritu Santo, es como si el alma hubiera muerto o hubiera caído en un sueño profundo. Y ese es después del cruce del Jordán, cuando usted recibe la vida de resurrección, usted es cuando puede, lo que la Biblia llama, andar en el Espíritu. Hasta entonces el Espíritu y el alma no han sido separados, partidos, como dice Hebreos 4:12. El velo del templo, que es el velo de nuestra alma, no ha sido roto y por tanto el Espíritu no puede fluir, pero a partir de ese momento ya se han separado y entonces ya el Espíritu toma la preeminencia. Usted ya no se va a mover por sus deseos, ni por sus pensamientos, ni por su voluntad, ni por sus emociones, sino que se va a guiar por el Espíritu. Usted va a poder ya empezar a esperar y a no tomar iniciativas a no ser lo que ve hacer al Padre. Bien, todos los creyentes deben vivir por el Espíritu porque está de acuerdo con la ley de Dios. El Espíritu no necesita estar sujeto a la ley porque no se resiste a ella. Solo el viejo hombre, es decir, el alma, se resiste a la ley porque es prisionero de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? El yo anímico no puede evitar pecar, dice Pablo, porque es un esclavo del pecado. Pablo dice de nuevo en Romanos 8, del 6 al 8, lo siguiente. Porque la mente puesta, es decir, enfocada, me gusta decir a mí, en la carne, es muerte, pero la mente puesta, enfocada en el espíritu, es vida y paz. Porque la mente puesta, es decir, enfocada en la carne, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es lo que hacemos en Pentecostés, que vivimos por la carne, o como mucho en el mejor de los casos, una mezcla de ambas, y por eso somos como los yoyos, caemos, nos levantamos, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Pero cuando cruzamos el umbral del Jordán, si quieren llamarlo el umbral de la victoria, como lo llama Wasmanni, entonces entramos en una estabilidad y ahí ya pues uno vive más en victoria que en derrota. Vienen todavía algunas derrotas, pero son mínimas. El estado normal es de estabilidad, de equilibrio, de paz. Bien, es asombroso a la luz de la clara declaración de Pablo cuántos creyentes llenos del Espíritu, entre comillas, desechan la ley de Dios y se dan el derecho de violar cualquier ley que no comprenden. Como yo no la comprendo, como esta es quizás demasiado exigente, estricta, demasiado radical, pues esa me la salto, ¿no? Desechan la ley de Dios y se dan el derecho de violar cualquier ley que no comprendan. Esa es la mentalidad del viejo hombre, no del nuevo yo, que dicen seguir. Quizás confunden el alma con el espíritu, creyendo que están llamados a reformar el alma en lugar de ser guiados por el espíritu. En cualquier caso, a los creyentes se les da contacto con Dios a través de su espíritu. Es nuestra intuición la que recibe de Dios, nuestra intuición, que es una de las partes del espíritu, intuición, comunión, ¿verdad? Y conciencia. Esas son las tres partes del espíritu, por lo menos lo que decía Wasmanni en El hombre espiritual. Aunque el alma ciertamente puede ser consciente de lo que el espíritu está escuchando. De hecho, creo que esta es la raíz del miedo, el pavor e incluso la muerte que viene con ver a Dios o escuchar su voz. En estos momentos ya está ya tan cercano al Señor que la carne se muere. Acercarse a la llama ardiente, como Moisés quema la carne. Es el viejo hombre, el yo anímico de la carne, el que se derrumba en la presencia de Dios. Cuando eso sucede,
El hombre de la nueva creación, es decir, el yo espiritual, se despierta para tomar las riendas de la vida de la persona. Y ahí hay un cambio, un punto de inflexión. Hemos salido de Pentecostés y entramos en tabernáculos, por lo menos a nivel espiritual, no a nivel corporal, porque cuando entremos a nivel corporal completamente, pues recibimos el cuerpo glorificado, y no estoy hablando de eso. Los hombres siempre han tenido que escuchar la voz de Dios. De hecho, pues uno entra en tabernáculos y tiene el fruto, pero es la formación del fruto que antes no se veía, pero ese fruto cuando sale por primera vez es un fruto pequeño y verde, que no se puede comer, no puede alimentar a nadie. Entonces ese fruto es Cristo formado en nosotros, pero ese Cristo formado en nosotros tiene que crecer hasta la plena madurez, es decir, como decíamos antes, hasta que el día es perfecto, hasta la luz del mediodía. Bien, los hombres siempre han temido escuchar la voz de Dios. Los israelitas no fueron los únicos en experimentar esa reacción de miedo cuando Dios les habló en el monte, Éxodo 20:19. Escuchar la voz de Dios siempre mata una parte de la carne, porque requiere que el viejo yo se haga a un lado y duerma y permita que el nuevo yo tome el dominio. En uno de los libros de esa trilogía que tiene, ¿quién era? Rick Joyner, sí, perdón, me estaba viendo a la mente, que cuenta cómo él va entrando en sucesivas cosas y de esas puertas que son como tenebrosas, ¿no? A mí me pasaba que el Señor me decía más adelante y yo temblaba, y más adentro y yo temblaba, y más todavía yo temblaba, ¿no? Y me daba miedo porque cada vez que iba dando unos pasos uno iba muriendo cabeza, a sí mismo le iban arrancando trozos, digamos, de su alma, y claro, eso dolía y aterrorizaba, hasta que llega al final, pues la muerte completa a la carne, y luego entonces viene la victoria. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que todo ese sufrimiento, toda esa tribulación, toda esa lucha mereció la pena. Bien. Bien, escuchar, repito, la voz de Dios siempre mata una parte de la carne porque requiere que el viejo yo se haga a un lado, duerma y permita que el nuevo yo tome el dominio. Entonces, cuando Daniel, Ezequiel y Juan se encontraron cara a cara con Dios o con un ángel, fue una experiencia, es decir, mejorada o de mayor intensidad, que es familiar, a pequeña escala, claro está, para todos los creyentes que han aprendido a escuchar su voz. Uno queda derrengado, ¿no? Me recuerda un poquito la experiencia que precede a la cruz del Jordán, que es la experiencia de Peniel, donde uno queda rengo espiritualmente. Uno se ha rendido al Señor, ha quedado derrotado y entonces hay, pues ya solo queda pues bajar al sepulcro, como quien dice, ¿no? Morir y ser sepultado y levantarse del otro lado. Bien, ¿por qué no tener miedo? El Hijo del Hombre le dijo a Juan que no tuviera miedo. ¿Por qué no? La razón se da en Apocalipsis 1, 17 y 18. Yo soy el primero y el último y el viviente y estaba muerto. Y aquí estoy vivo para siempre, Ayonas ton Ayona, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Como Alfa y Omega, Dios es la causa principal de todas las cosas y al final también estará allí. Todo salió de Él y todo volverá a Él. Romanos 11:36. Cuando realmente comprendamos esto, no tendremos necesidad de temer a la muerte o temer perdernos para siempre. Él es la fuente de la vida, el viviente. Sin embargo, encontró una manera de morir sin destruir toda la vida del universo. Bien, esto es bueno saberlo, para que cuando usted le llegue este momento y tiene que soltar su espíritu en manos de Dios, es decir, tiene que dejar completamente toda actividad espiritual, entre comillas, que usted estaba realizando en la potencia o la energía de la carne del viejo hombre, y suspender con todo eso. El agua del Jordán fue cortada, ese tipo de agua va a la muerte, va al mar muerto, ¿verdad? Y queda detenido ahí. Y hasta que usted no cruza, no empieza a fluir otra vez ese agua, pero ya es un agua que viene, como dice, que se interrumpió el flujo de las aguas que venían de Adán y ahora vienen las aguas del segundo Adán, que en Cristo. Es como funcionar con un motor espiritual nuevo, ¿no? En realidad el otro motor, o si quieren ese motor que si usted cambia los cables gira en sentido contrario, ¿no? Es que yo suelo decir que es estar conectado arriba en lugar de estar enchufado conectado abajo.
Bien, como alfa y omega, Dios es la causa principal de todas las cosas y al final también estará allí. Todo salió de Él y todo volverá a Él, como decimos. Cuando realmente comprendemos esto, no tendremos necesidad de temer a la muerte o temer perdernos para siempre. Habiendo recibido las llaves de la muerte y del Hades, tiene el poder de resucitarlos a su discreción y sacarlos del Hades. Las Escrituras nos hablan de su intención y plan de resucitar a todos los muertos, pequeños y grandes, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 12. Las Escrituras nos dicen que Dios ha hecho un voto de obrar hasta que toda rodilla se doble y toda lengua le jure lealtad, Isaías 45 del 23 al 25. Todos, o en esta vida, o durante el reino milenial, o después en esos 42.000 años que quedarán hasta el gran jubileo de la creación, al final digamos que todos van a entrar en razón, por decirlo de alguna forma. Al final, el del milenio, cuando es el trono, el juicio del gran trono blanco, toda rodilla se dobla, es decir, todo el mundo es salvo y confiesa a Cristo, mejor dicho, confiesa a Cristo, entonces es salvo y recibe el Espíritu, pero luego lógicamente tienen que madurar y tienen que ser tratados como lo fueron pues los vencedores en su tiempo de vida, o los que van a ser también los que se levanten, pero siendo ya cristianos, pero que todavía no hayan madurado y tengan que tener un periodo de maduración y de disciplina. Como dice, unos recibirán muchos o pocos azotes según, pero al final todos tenemos que alcanzar la perfección. Esta es la promesa no solo para Juan, que cayó al suelo como muerto, sino para todos los muertos grandes y pequeños. Sus destinos no están en manos del diablo, ni siquiera en sus propias manos. Solo Jesús tiene las llaves de la muerte, aunque al hombre se le dio autoridad en la tierra en Génesis 1, 26 al 28. Aunque al hombre se le dio autoridad en la tierra en Génesis 1, 26 al 28, nunca se le dio soberanía, es diferente. El hombre no es soberano, solo Dios es soberano. La autoridad es legítima, pero es limitada. El hombre está hecho del polvo de la tierra, como nos dice Génesis 2.7. Él es parte de la tierra que Dios creó y es de su propiedad. Dios reclama toda la tierra por derecho de creación y por lo tanto el hombre carece del derecho de vender su tierra de forma permanente. Levítico 25-23. Puede vender su tierra, es decir, él mismo, porque está hecho de tierra, por una temporada, pero al final siempre regresará a su herencia, que es el cuerpo glorificado. La tierra, que es el cuerpo, manifestará la gloria de Dios. La materia física será la mecha de la vela de Dios, mostrando su luz en la oscuridad. La autoridad del hombre debe finalmente ceder el paso a la soberanía de Dios. La metáfora del templo. Apocalipsis 1.19 dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que sucederán después de estas. A Juan se le dijo, que testificara de lo que ya había visto, de lo que estaba viendo y de lo que aún vería. Obviamente, Juan había caminado con Jesús en sus primeros años. Más tarde había escrito su evangelio para complementar los evangelios anteriores. Ahora estaba a punto de escribir algo nuevo. Apocalipsis 1.20 concluye: en cuanto al misterio, es decir, la simbología secreta de las 7 estrellas que viste, en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús distingue entre las estrellas y los candeleros. Los fuegos, es decir, luces, aparecen como 7 estrellas, ángeles, sostenidos por las 7 iglesias, candeleros. La iglesia lleva la luz de los ángeles. La clave de este misterio, como de muchos otros, es comprender la relación entre el cielo y la tierra, o entre lo espiritual y lo físico. Moisés construyó el tabernáculo según el modelo, Éxodo 25.9, que vio en el cielo mientras estaba en el monte. Más tarde David tuvo una revelación similar del modelo del templo de Salomón, primero de Crónicas 28.19. La palabra hebrea para patrón es tasnit, que significa plano o modelo. En otras palabras, Moisés y David construyeron en la tierra una réplica física basada en el modelo de un tabernáculo espiritual o templo celestial. Los conceptos espirituales se expresaron en formas físicas.
Moisés construyó una tienda o tabernáculo. Salomón construyó un templo. Esto muestra una revelación progresiva que refleja crecimiento y desarrollo en el reino de Dios. Bajo el nuevo pacto vemos un desarrollo adicional porque ya no es un tabernáculo físico ni un templo en Jerusalén, sino que se trata del templo que Dios habita en la tierra, que ahora está hecho de piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Pablo describe este templo en Efesios 2 del 19 al 22. Este nuevo templo se está construyendo en la tierra según un modelo más amplio del templo en el cielo. Bajo el antiguo pacto, el patrón progresó del tabernáculo al templo. Es lo mismo bajo el nuevo pacto, donde al principio vemos que el tabernáculo de David se levanta en Hechos 15:16, seguido de un nuevo templo. La edad de Pentecostés es el momento en el que este proyecto de construcción se realiza de manera progresiva. Apocalipsis 1:20 se centra principalmente en un aspecto de este nuevo templo, el de los 7 candeleros. Los candeleros en el cielo son el modelo espiritual, es decir, el plano o patrón de las 7 iglesias en la tierra. Las iglesias terrenales son imperfectas y por esta razón se les dio un mensaje para que pudieran ajustarse al modelo celestial. Cada una de ellas fue llamada a vencer, pero la implicación es que solo un remanente lo haría. Al comprender cómo Dios destruyó el templo de Salomón cuando la nación ya no reflejaba la gloria que se veía en el templo, también podemos discernir un patrón en las 7 iglesias. Pentecostés debe dar paso a tabernáculos. Pentecostés, aunque es bueno, es una fiesta con levadura, como nos muestra Levítico 23:17. Esto Stephen Young lo repite hasta la saciedad y yo les vuelvo a decir, esa es una ofrenda que admitía levadura, un caso excepcional en la Biblia, porque la levadura saben que representa el pecado. Y por eso Pentecostés es una fiesta leudada que necesita que esa ofrenda se cueza en el fuego, necesita el bautismo de fuego para que la levadura sea contrarrestada. Cuando nos negamos en Pentecostés a someternos al bautismo de fuego, a las tribulaciones, a las pruebas, al sufrimiento, entonces nos quedamos sin contrarrestar la levadura empieza a acampar por sus fueros y no somos transformados. Al contrario, podemos volver a un estado, al final, como muestra la Odisea o como muestra Saúl, que es el tipo del rey pentecostal, de la edad pentecostal, acabando siendo perturbados por espíritus malignos o incluso yendo a visitar a los adivinos, ¿no? Como él visitó a la bruja de Endor. ¿Y eso qué simboliza? Pues que estamos yéndonos por realmente caminos que están completamente equivocados. Por eso necesitamos ser realmente, someternos a ese bautismo de fuego para que podamos salir del otro lado completamente transformados. Tabernáculos, en cambio, va a ser una fiesta sin levadura y por lo tanto, cuando comience ese avivamiento, no sé si está empezando ahora en Estados Unidos, como saben ustedes en las universidades, que ya hay 11 donde parece que el fuego de Dios está moviéndose, irá creciendo, pero el caso es que ese avivamiento, cuando sea el de tabernáculos, no se va a apagar, sino que se va a ir extendiendo hasta que la gloria de Dios cubra todo el planeta, toda la tierra como las aguas cubren el mar. Solo irán quedando las tinieblas de afuera, que cada vez será pues un grupo más reducido, y al final eso también será conquistado para el reino. Bien, bien, decíamos pues que Pentecostés, aunque es bueno, es una fiesta con levadura, por lo que los vencedores en su seno son relativamente pocos en número. Asimismo, el rey Saúl era un tipo y sombra de la iglesia bajo Pentecostés, habiendo sido coronado en el día de la cosecha del trigo, 1 Samuel 12:17, más tarde llamado Pentecostés. Saúl fue un rey leudado durante todo su reinado, persiguió a los vencedores, que es David. Al final no se le permitió establecer una dinastía duradera, sino que reemplazado por David, cuya dinastía culminó con el reinado interminable de Jesucristo. Lo mismo ocurre con las 7 iglesias en la edad pentecostal. La iglesia, tal como la conocemos de que Pentecostés, algunos creen que es lo que ocurrió pues, después del aposento alto y ahora en este último tiempo que ha venido el avivamiento, cuando vino el avivamiento pentecostal, pero no, Pentecostés abarca toda esa edad desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, valga la redundancia, hasta el año 1993, que es el periodo de todas esas 7 iglesias, ¿no?
Bien, la Iglesia tal como la conocemos debe dar paso a algo mejor que perdurará en la era venidera, en la edad venidera. El mensaje a las 7 iglesias fue la advertencia de Jesús, fueron para motivar a la gente a despertarse de la comodidad de su mentalidad religiosa denominacional. Aquellos que escuchan y prestan atención a estas advertencias tienen la oportunidad de convertirse en vencedores y gobernar con Cristo en la edad de tabernáculos que seguirá. Bien, avanzamos al capítulo 11, que se titula 7 iglesias, 7 espíritus y 7 recompensas. Vamos a ver qué es todo esto. El primer capítulo de Apocalipsis corresponde a la primera letra del alfabeto hebreo, la letra Aleph. Literalmente significa toro, pero también significa primero, primario o fuerza. Entonces, en el primer capítulo de Apocalipsis vemos a Cristo presentado en griego como el alfa y la omega. Apocalipsis 1.8, que es la frase sinónima del primero y el último de Apocalipsis 1.17. En este caso el énfasis está en el primero, aunque está vinculado con el último, es decir, la omega en griego y la taf en hebreo. Jesús también se presenta como el primogénito de los muertos, Apocalipsis 1.5. De esta manera, el primer capítulo también está vinculado al último capítulo, que enfatiza la última letra del alfabeto hebreo, que es la Taf. El segundo capítulo de Apocalipsis es el capítulo de la Bet, la letra Bet. La Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Significa casa u hogar. Por lo tanto, la iglesia se nos presenta como la casa de Dios o, como diría Pablo, la casa de la fe, Gálatas 6.10. Bien. 3 iglesias. La palabra traducida como iglesia proviene de la palabra griega eklesia, que es la palabra normal para iglesia. Significa una reunión de ciudadanos llamados afuera, llamados a salir, de sus hogares llamados a salir de sus hogares a algún lugar público, es decir, a una asamblea. La nación de Israel entonces fue la primera iglesia y fue llamada afuera de Egipto, en la Pascua, para reunirse ante Dios en el Sinaí y convertirse en un reino de sacerdotes, Éxodo 19.6. La llamo la iglesia de la Pascua porque la Pascua era su característica dominante. La segunda iglesia fue llamada afuera del judaísmo, es decir, a salir del judaísmo en Pentecostés, Hechos 2.1, a reunirse ante Dios en el aposento alto para convertirse en un reino de sacerdotes por segunda vez, primera de Pedro 2.9. La llamo la iglesia de Pentecostés porque Pentecostés fue su característica y unción dominantes. La tercera iglesia aún está por llegar, es la asamblea de vencedores, que son llamados afuera de la iglesia Pentecostés, de la iglesia de Pentecostés, a la mayor unción de la fiesta de tabernáculos. Yo llamo a esta la iglesia de tabernáculos porque tabernáculos será su característica dominante en la edad venidera. La primera y la segunda iglesia manifestaron parcialmente el reino de Dios en la tierra, de una forma imperfecta, pero resultaron ser inadecuadas para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, cada una era necesaria en el programa de 3 pasos o etapas de Dios, así como las 3 fiestas eran necesarias para traer una revelación completa. La Pascua era y es necesaria para traer la justificación, pero por sí misma solo puede imputar la perfección legal, no experiencial, ¿verdad? Pentecostés fue y es necesaria para traer la santificación a medida que aprendemos la obediencia y experimentamos que la ley sea escrita en nuestros corazones. Sin embargo, es inadecuada en sí misma porque nos enseña la obediencia a medida que nos acercamos a la fiesta de tabernáculos. Nos lleva, Espíritu Santo, digo yo, viene para llevarnos al hoy, a morir a la carne y entrar al lado de la resurrección, que es el lado de la fiesta, digamos, de tabernáculos. Para experimentar a Dios plenamente debemos escuchar los 3 llamados de Dios. Estos 3 llamados también están representados por Abraham, Isaac y Jacob Israel. Ya saben que Israel es el Jacob transformado, el tipo del vencedor, por eso representa tabernáculos. Abraham es el padre de la fe,
de la justificación. Gálatas 3:7 corresponde a la Pascua que extiende la justificación por la fe en la sangre del Cordero. Isaac es el que se dedicó a Dios como su siervo cuando su padre lo colocó sobre el altar en Génesis 22:9. Y es lo que nosotros tenemos que hacer entonces, ponernos en el altar y no bajarnos del altar hasta que el holocausto sea consumido completamente, porque es que si no nos quedamos sin transformar. Y ese es el problema de Pentecostés, de que la mayoría no llega a ser vencedores porque se bajan del altar, huyen del fuego transformante. Por eso Dios perdón, llama a Israel mi siervo, Isaías 42:19. Los siervos aprenden la obediencia cuando son guiados por el Espíritu Santo, que es también el propósito principal de Pentecostés. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel cuando venció, es el vencedor. Es el vencedor clásico, ¿verdad? Cuando fue transformado de creyente a vencedor, Dios le dio un nuevo nombre que reflejaba ese cambio. Israel significa Dios gobierna, Dios es soberano, si quieren. Y el nombre testifica de la revelación y aceptación de la soberanía de Dios en su vida. Es cuando nos rendimos a la soberanía de Dios. Príncipe es Dios y es el que gobierna. Algunos dicen que la traducción es Jacob es príncipe de Dios, Israel es príncipe de Dios. Bueno, una parte sería un príncipe subordinado, podríamos decir. Debido a que tuvo esa revelación, estuvo calificado para gobernar bajo Dios. Durante su vida anterior, como mero creyente, Jacob había sido un engañador y suplantador. Si quieren, también podemos decir usurpador, manipulador, un enredador, ¿verdad? Como su nombre lo indicaba, trató de cumplir la profecía por el poder de la carne, solo cuando la profecía que le habían dado a él, ¿no? En lugar de dejar que Dios le cumpliera. Solo cuando se dio cuenta de que estaba llamado a dar testimonio de las obras de Dios, se convirtió en un vencedor, no de nuestras propias obras. Israel es el nombre que se le da al pueblo que es amén, que está de acuerdo de Dios. Pueblo amén, podemos poner que está de acuerdo con Dios. El pueblo amén que está de acuerdo con Dios. Dos conjuntos de 7 iglesias. Vamos a poner esto como es un añadido mío, lo vamos a poner así, ¿verdad? Para que... perdón, que lo he puesto al revés, es este, que está de acuerdo con Dios. Lo vamos a poner bien, como suelo poner mis anotaciones, en letra pequeña. Y de color azul, y así sabemos que eso es una nota del traductor. Los dos conjuntos de 7 iglesias, es decir, hay dos conjuntos o dos grupos de 7 iglesias. Hubo 7 iglesias bajo el antiguo pacto que corren paralelas a las 7 iglesias bajo el nuevo pacto. Esto es una de las cosas que no nos habían enseñado, ¿verdad? Los maestros de la Biblia han pasado por alto las 7 iglesias del antiguo pacto, probablemente porque piensan que la iglesia es solo una entidad del nuevo pacto. Sin embargo, Hechos 7:38 habla de la iglesia en el desierto, nos habla de la iglesia en el desierto, ¿verdad? Vamos a ver, esto en negro. Así nos habla de la iglesia en el desierto que fue llamada a salir de Egipto bajo Moisés. En la época de Juan había 7 iglesias principales en Asia que Juan supervisaba desde su casa en las afueras de Éfeso. Cada una de ellas recibió un mensaje del Alfa y Omega. Sin embargo, esas iglesias, vistas proféticamente, también representaron 7 edades sucesivas de la iglesia, también representaban 7 edades sucesivas de la iglesia a lo largo del tiempo de Pentecostés, como les decimos, desde el aposento alto hasta el año 1993. Rick Renner, en su libro Una luz en la oscuridad, volumen 1, página 50, establece las 7 edades de la iglesia de la siguiente manera. Éfeso, la edad apostólica desde Pentecostés hasta el año 170 después de Cristo. 2. Esmirna, la edad de la persecución del 170 a 312 después de Cristo. Pérgamo, la edad de la falsa doctrina del 312 al 606 después de Cristo. Tiatira,
la edad de las tinieblas del 606 al 1520 después de Cristo. Sardis, la edad de la Reforma de 1520 a 1750 después de Cristo. Filadelfia, la edad de las misiones de 1750 a 1906 después de Cristo. Y la Odisea, la edad de la apostasía de 1906 hasta el presente. Mi propia opinión, la del doctor Stephen Young, es un poco diferente, pero en general las diversas opiniones dividen las épocas de la Iglesia en periodos de tiempo más o menos similares. No entiendo, el doctor Stephen Young no entiende cómo la edad apostólica puede continuar hasta el año 170, como decía Renner, cuando el último apóstol murió alrededor del año 100. Entonces no podría llegar hasta allá. Entonces, ¿no? Asimismo, la historia muestra que las persecuciones a manos de Roma comenzaron poco después del martirio de Pablo en el 67, que es mucho antes del año 170. En lo que respecta al tiempo de la séptima iglesia, Renner parece identificar la apostasía con las efusiones pentecostales en Gales y en Azusa Street en Los Ángeles. Veo la Odisea no tanto en términos de apostasía, sino como de cautiverio. La razón de esto es que comparo las edades de la Iglesia del Nuevo Testamento con las del Antiguo Testamento. En mi opinión, las edades de la Iglesia son las siguientes. Esta es la opinión del doctor Stephen Young. 1. Éfeso, que quiere decir deseable, del 33 al 64 después de Cristo. Esmirna, quiere decir amarga o mirra, 64 al 313 después de Cristo, que digamos sería la persecución, de eso lo de amarga o mirra, que ya saben que aluden pues eso, a la tribulación, al calvario, a la muerte, a las unciones de muerte y todo eso, ¿no? Tercero, Pérgamo, casada con el poder, quiere decir casada con el poder, el nombre, del 313 al 529 después de Cristo. Tiatira, que quiere decir castillo de la diosa, aludiendo lógicamente a Jezabel, del 529 al 1517 después de Cristo. Sardis, quiere decir piedra preciosa o remanente, del 1517 al 1776 después de Cristo. El 6, la sexta iglesia sería Filadelfia, amor fraternal, ese es el nombre, amor fraternal, que sería del 1776 al 1914 después de Cristo. Y después tenemos a la Odisea, quiere decir el poder de los laicos, de 1914 a 1993 después de Cristo. Estas 7 iglesias han presentado una progresión en la historia profética que se ve en sus nombres. Explicaré esto a medida que avancemos en nuestro estudio de cada iglesia. También es de gran ayuda compararlas con las 7 iglesias bajo el Antiguo Pacto, ya que éstas corren directamente paralelas a las iglesias del Nuevo Pacto. Al compararlas con las iglesias correspondientes podemos ver cómo los mismos problemas inherentes a las iglesias del Antiguo Pacto reaparecieron en sus contrapartes de las iglesias del Nuevo Pacto. Las 7 iglesias del Antiguo Pacto son: 1. La iglesia de Moisés, negarse a escuchar, Éxodo 20 del 18 al 21. 2. La iglesia de Coré, rebelión, Números 16. 3. La iglesia de Balaán, mal uso del poder, Números 22, 25 y 31. 4. La iglesia de Jezabel, es decir, la iglesia perseguidora, Primero de Reyes 18-13. 5. La iglesia remanente, el remanente perseguido, Primera de Reyes 19 del 14 al 18. 6. La iglesia de Ezequías, fortaleza para retrasar el cautiverio, Segundo de Reyes 18 al 20. Y la 7. es la iglesia del cautiverio prosperando en Babilonia, Jeremías 29, que representaría a la Odisea, lógicamente, que es la iglesia que está en Babilonia. Juan debe haber conocido en el cautiverio. Juan debe haber conocido las conexiones entre los dos grupos de iglesias, el apóstol Juan, porque generalmente las vinculaba con referencias bíblicas. Por ejemplo, la tercera es la iglesia de Balaam bajo el Antiguo Pacto, que se corresponde con la iglesia de Pérgamo. Entonces Juan critica a esta iglesia en Apocalipsis 2.14 diciendo: hay algunos que sostienen las enseñanzas de Balaam, y de esa forma pues la vincula con la iglesia de Balaam del Antiguo Pacto. En otras palabras, el problema visto en la iglesia de Balaam es el mismo que se vio en la iglesia de Pérgamo.
se reprodujo en la iglesia de Pérgamo. Asimismo, la cuarta iglesia, Tiatira, se corresponde con la iglesia de Jezabel bajo el antiguo pacto. Por lo tanto, Juan escribe a Tiatira diciendo: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Así las vincula, ¿no? Apocalipsis 2:20. Si mantenemos esta conexión en mente en el curso de nuestro estudio de las 7 iglesias, podremos entender mucho mejor los mensajes de Juan. Juan está pensando en esas 7 iglesias del Antiguo Testamento. Las iglesias del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sientan las bases para comprender sus correspondientes iglesias del Nuevo Pacto. Los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 1:4 nos dice que este mensaje a las 7 iglesias también proviene de los 7 espíritus de Dios. Uno de los 7 espíritus es correlativamente el que más necesita cada una de las iglesias. En otras palabras, si cada iglesia tuviera el carácter de su correspondiente espíritu, habría evitado su problema específico. Los 7 espíritus de Dios, como escribí anteriormente, se enumeran en Isaías 11:2. Su correlación con las 7 iglesias no está en el orden dado en Isaías, pero no obstante están ahí. Éfeso necesitaba el espíritu de Yahvé para vencer. Segundo, Esmirna necesitaba el espíritu de entendimiento para vencer. Tercero, Pérgamo necesitaba el espíritu de consejo para vencer. Cuarto, Tiatira necesitaba el espíritu de conocimiento para vencer. Sardis necesitaba el espíritu de sabiduría para vencer. Sexto, Filadelfia necesitaba el espíritu de poder o fuerza para vencer. Y séptimo, Laodicea necesitaba el espíritu de temor de Yahvé para vencer. Son los 7 espíritus que menciona Isaías. Aquellos que se apropiaron del Espíritu de Dios impartido en su tiempo se volvieron vencedores, porque pudieron ver el problema y superarlo en sus propias vidas. Así que ya sabemos, los laodicenses necesitamos el espíritu de temor de Yahvé, de temor, de respeto, de temblar ante el Señor, de obedecer al Señor, ¿verdad? Porque el que no le teme no le va a obedecer. Aún así, para ser perfectos y completos, los vencedores como individuos necesitaban apropiarse de los 7 espíritus del Señor para ser como Cristo. Es decir, tenían esos 6, digamos, pero les faltaba uno especialmente. Entonces, el vencedor los tiene todos para ser como Cristo. Al final, cada espíritu debe estar unido a los otros 6 para poder funcionar plenamente, para no estar cojos, ¿verdad? Ya que ninguno estaba verdaderamente separado de los demás. Por ejemplo, ¿cómo puede uno funcionar con sabiduría si también tener el espíritu de conocimiento y entendimiento? Por lo tanto, se hacen las distinciones no para mostrar una falta de unidad, sino para acomodarlo al lenguaje humano, que no tiene una sola palabra que abarque el alcance completo del carácter de Dios. Cada uno es único, pero también forma parte de un todo, del todo. Las 7 recompensas por vencer, que vemos en cada una de las iglesias, hay una recompensa en cada una de las iglesias por vencer. Las 7 recompensas ofrecidas a los vencedores no parecen ser específicas para los vencedores de cada edad de la iglesia. Así como los 7 espíritus de Dios, las 7 recompensas se otorgan a cada vencedor. O sea, el que vence va a tener todas las recompensas. Están separadas y son distintas en estos mensajes para enfatizar el tema de cada mensaje, pero al final no es posible recibir una recompensa y no las demás. Aleluya. Bien, los vencedores, aquí falta un 1, por lo que veo, los vencedores de Éfeso tienen acceso al árbol de la vida. Esa es la primera recompensa. 2, los vencedores de Esmirna tienen una corona de vida. 3, los vencedores de Pérgamo se les da la piedra blanca, Apocalipsis 2:17. 4, a los vencedores de Tiatira reciben la estrella de la mañana, Apocalipsis 2:28. 5, a los vencedores de Sardis se les dan vestimentas blancas, Apocalipsis 3:5. 6, a los vencedores de Filadelfia reciben el ser columnas del templo, Apocalipsis 3:12. Y a los vencedores de la Odisea se les da un asiento en el trono, Apocalipsis 3:21. Así que fíjese, si usted alcanza a ser vencedor, si usted y yo alcanzamos a ser vencedores, pues vamos a recibir el árbol de la vida, la corona de vida, una piedrecita blanca, la estrella
piedrecita blanca, la estrella de la mañana, las vestimentas blancas, las columnas del templo y un asiento en el trono. Con esta descripción general, ahora podemos estudiar los mensajes específicos que el Hijo del Hombre glorificado y los 7 espíritus dieron a cada una de las 7 iglesias, la familia de la fe. Y bien, pues con esto terminamos lo de hoy, lo que teníamos para hoy, y el próximo día que veamos, que retomemos entonces el estudio 1 de Apocalipsis, pues enfrentaremos el capítulo 12, que nos va a hablar de la iglesia de Éfeso, que abarcó del año 33 al año 64 después de Cristo. Y Dios mediante, el próximo día, bien sea mañana o el día siguiente, pues vamos a estar viendo eso. Yo creo que toca, eso estamos viendo en estos momentos lo de la oración del silencio, que a mí me encanta. Ya saben, la oración del silencio, saben que hay 2 formas de oración, una que se llama la contemplación, que es pues meditar en los misterios de Dios, en la pasión, en la palabra, en Cristo, toda esa serie de cosas. Está basado un poquito también en la oración vocal y todo eso, ¿no? Pero después tenemos la meditación, que es una oración de un silencio, de quietud, de espera en el Señor, donde ya el entendimiento no juega, sino que simplemente estamos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no hay lugar para el hombre, ahí lo hace todo Dios. Nosotros solamente nos sentamos en su presencia y enfocamos nuestra mente en él. Eso es lo único que tenemos que hacer. Esa es la meditación infusa, o la meditación, la oración del silencio de quietud. Así que continuaremos con eso, Dios mediante. Bien, mis amigos, un gusto de nuevo estar con todos ustedes. Espero que estos 2 capítulos de Apocalipsis les hayan gustado. A mí me han gustado mucho y nos enseñan cosas que no habíamos aprendido, ¿verdad? Les dejo en las manos del Señor. No dejen de venir a la cita mañana o pasado mañana o cuando sea, y pásenlo bien hasta entonces. Que Dios les bendiga.